En este escenario vamos a montar un sistema de servidor web y base de datos, pero en vez de estar en un único equipo, van a estar en equipos separados. El equipo web 01 va a tener el servidor web Apache con PHP y el servidor MySQL 01 es donde estará instalada la base de datos MySQL. Ambos equipos van a estar en la misma red, 192.168.56, y podrán comunicarse. En este caso tenemos que utilizar el background file y definir dentro de él dos secciones. Una sección de configuración donde especificaremos cómo crear web 01, indicando sus características hardware para VirtualBox, y el script de aprovisionamiento para poder instalar el servidor Apache con PHP. Y otro bloque de configuración lo tendremos que dedicar a definir las características de MySQL, tanto su configuración hardware para VirtualBox como su correspondiente script de aprovisionamiento que nos permitirá instalar el servidor MySQL. Entonces empezamos creando una carpeta para el proyecto. Y un background file sobre el que empezar a trabajar. Vale. Voy a poner primero la primera sección donde voy a definir las características de la máquina web 01. Bueno, fijarse que esta directiva, este bloque de configuración va desde esta línea hasta esta última línea donde se cierra. Yo ahora estoy creando un nuevo bloque de configuración donde defino las características de web 01. Esto es similar a lo visto en el escenario anterior. Defino que web 01 va a correr Ubuntu 20.04, nombre en clave focal fossa, va a tener de nombre el equipo web 01, va a tener a mayores de la interfaz NAT una interfaz solo anfitrión con esta dirección IP, la 192.168.56.21 y una máscara 255, 255, 250. Voy a redirigir los puertos 80 y 443 de la máquina virtual a estos puertos del equipo real, igual que en la práctica anterior, para hacer accesibles desde la red, desde el exterior, es el servidor web que corre en esta máquina. Comparto la carpeta 3w con la carpeta /var/3w/html de la máquina virtual y utilizaré como script de aprovisionamiento un script llamado apache.sh donde, como veremos más tarde, defino que se instala el servidor Apache con soporte para PHP y configuro que esta máquina en VirtualBox tenga 1 GB de RAM, una única CPU y además va a estar metida por comodidad en un grupo que voy a llamar cluster. Bien, si os fijáis, cada bloque de configuración, en este caso es el del provider, se abre y se cierra con un end. Y el bloque de configuración para la máquina web 01 lo abro ahí y lo cierro ahí. Ahora tendría que venir otro bloque de configuración, en este caso para la máquina MySQL 01, donde voy a definir las características de esa segunda máquina virtual. Corre este sistema operativo Ubuntu focal fossa, es decir, Ubuntu 20.04, se va a llamar MySQL 01, igual que antes, a mayor de la tarjeta de red en modo NAT, va a tener una tarjeta de red solo anfitrión, va a tener su correspondiente script de aprovisionamiento, mysql.sh, y va a ser una máquina VirtualBox con 1 GB de memoria RAM y en este caso 2 CPUs, y también va a estar en el grupo cluster. Yo puedo poner una máquina corriendo Ubuntu 20.04 y aquí podría utilizar una máquina, pues por ejemplo, que corra pues CentOS versión 8. Background
va a levantar si yo hago esto, Vagrant va a levantar en este caso una máquina que corre un sistema operativo con unas determinadas características hardware y luego otra máquina que corre otro sistema operativo diferente. Si los dos sistemas operativos, es decir, si la imagen plantilla, mejor dicho, a usar por estas dos máquinas es la misma, se puede poner aquí, como está en el fichero de configuración, o podría ponerlo como una directiva global. Esta directiva está fuera de los bloques de definición de Web 01 y MySQL 01 y digamos que afectaría ambas máquinas. Utilizar este sistema, utilizar la definición particular, pues bueno, es indiferente. Si la máquina plantilla es la misma, si la máquina plantilla va a ser distinta para una máquina y para la otra, habría que definir en cada una de ellas la plantilla a usar. Bien, tengo que crear el directorio 3W para compartir esa carpeta entre la máquina real y virtual, y también tengo que crear el script de aprovisionamiento Apache y el script de aprovisionamiento de MySQL. Vale, el script de aprovisionamiento de Apache es muy similar al del escenario anterior y el único cambio es que nos instala el paquete MySQL-server, porque esta máquina únicamente va a tener el servidor web Apache con PHP y los módulos correspondientes y el cliente MySQL que nos permitirá, pues bueno, conectarnos al servidor MySQL y hacer pruebas, pero no corre la base de datos. El resto es exactamente igual al del ejercicio anterior. Actualizamos la lista de paquetes, hacemos una actualización del sistema, instalamos Apache, PHP y el cliente MySQL, habilitamos el acceso por HTTPS, creamos un fichero de ejemplo index.php, otro info.php, nos descargamos adminer PHP para gestionar la base de datos vía web y reiniciamos Apache. Y el script de aprovisionamiento para MySQL sí cambia, porque primero actualizamos la lista de paquetes, actualizamos el equipo, aquí instalamos el servidor MySQL, el cliente, bueno, las NetTools, utilidades de red, esto no tendría por qué instalarse. Las líneas 11 y 12 del script es para hacerlo un poco más interesante, permiten definir en el momento de la instalación la contraseña del usuario root de la base de datos. Posteriormente indicamos que el servidor MySQL esté escuchando en todas las direcciones de este equipo, porque si no, no permitiría conexiones desde otros equipos. Reiniciamos el servidor MySQL para que se dé cuenta del cambio de configuración y por último creamos un usuario, una base de datos y otorgamos permisos a ese usuario sobre esa base de datos siempre y cuando ese usuario acceda desde la IP del servidor web y se identifique con la contraseña que hemos definido aquí. Bueno, como dije ya en el otro vídeo, en función de lo trabajado que esté el script de aprovisionamiento o lo que utilicéis para hacer el aprovisionamiento de los sistemas, Playboost, Ansible, etcétera, podemos conseguir que la máquina, la primera vez que arranca, adquiera una configuración pues más potente. Si solamente queremos hacer una instalación del MySQL, pues con esta línea ya llegaría. Esto me deja el servicio pues más configurado. Bueno, grabamos los cambios, hacemos un background validate para comprobar que todo está correcto y efectivamente el background file no tiene errores. Hemos creado la carpeta compartida 3W,
y el script de aprovisionamiento Apache y MySQL están presentes, lo cual hacemos un background app y lo que va a hacer background es crear la primera máquina virtual configurada, web 01. Una vez creada y aprovisionada web 01, pasa a la siguiente, MySQL 01. La secuencia de creación es similar a la que ya hemos visto. Crea los dos adaptadores de red, el NAT que crea siempre, la red solo anfitrión, está mapeando los puertos, como indicamos, el 80 y el 443. Una vez terminado esto, va a empezar en breve con la fase de aprovisionamiento. Actualizando la lista de paquetes, posteriormente actualizando todo el equipo y luego instalando el Apache con PHP y el cliente MySQL. Bueno, una vez más, insistir, el aprovisionamiento ocurre única y exclusivamente la primera vez que arranca una máquina y nos permite, sin intervención manual, llevar a esa máquina a un estado final que hemos plasmado, en este caso en un script de Linux. Lo mismo se podría hacer, como ya os dije, con otras tecnologías que hay de aprovisionamiento. Una vez acabado la creación y aprovisionamiento de web 01, pasamos con MySQL 01 y el proceso es el mismo. Crea los adaptadores de red, mapea el puerto 22, aquí no le dijimos que mapease ningún puerto más, y después empieza con la fase de aprovisionamiento donde se instala el servidor MySQL y luego procede a crear pues, la base de datos WordPress con el usuario al que le va a dar permiso si accede desde el servidor web. Bueno, fijaros que aquí se fueron creando las máquinas y aunque yo en la configuración del background file dije que estas máquinas estuviesen agrupadas en un grupo que se llama cluster, de momento no aparecen agrupadas. Bien, eso es porque la interfaz de VirtualBox estaba abierta en el momento en el que lanzamos el background app. Para poder ver esas dos máquinas en ese grupo cluster, lo que tengo que hacer es cerrar la interfaz de VirtualBox y volverla a abrir. Y entonces ya aparecerán agrupadas. Bueno, voy a cerrarlo y abrirlo por aquí otra vez. ¿Veis? Ahora aquí aparece un grupo cluster con web 01 y MySQL 01 corriendo. Web 01 tiene 1 GB de RAM, 2 tarjetas de red, tiene 2 carpetas compartidas y seguramente si vemos por aquí tendrá un procesador, y MySQL 01 tiene 1 GB de RAM, 2 procesadores como habíamos dicho y también 2 tarjetas de red. Vale, terminado el background app, podemos ver con background status que ambas máquinas están operativas. Vale, ahora surge una pregunta que es ¿cómo puedo acceder a ellas? Porque ahora tengo 2 máquinas. Ya no me vale el background SSH. Bueno, sí nos vale el background SSH, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo quiero acceder a la máquina web 01, pues hago background SSH web 01 y accedo a web 01. Si yo quiero acceder a MySQL 01, hago background SSH MySQL 01. ¿Qué tengo corriendo en el servidor web 01? Pues en el puerto 443 y en el puerto 80 estoy corriendo Apache. En el servidor MySQL, en el puerto
3306, que es el puerto por defecto de MySQL, tengo el servidor MySQL. ¿Vale? Este servidor es accesible vía navegador, el servidor web. Si ponemos la IP 56.21, accedemos. ¿Vale? Lo mismo si vamos a la página de ejemplo index.php o incluso a la de adminer.php. Vamos a poder acceder. Desde el servidor web 01 también es posible acceder a la base de datos, al servidor MySQL que está corriendo en MySQL 01. Bien, podemos comprobarlo utilizando el cliente MySQL y vamos a conectarnos diciendo que somos el usuario WordPress y que queremos conectarnos al servidor MySQL que está corriendo en la IP 56.22. Nos va a pedir la contraseña, introducimos la contraseña definida en el script, que era abc123. Y vemos que podemos acceder. Y si solicitamos ver las bases de datos a las que tenemos acceso, pues aquí aparece la base de datos WordPress que se creó durante la fase de aprovisionamiento y a la que teníamos acceso siempre y cuando accediésemos desde este servidor web con la contraseña correcta. ¿Vale? De esta forma podéis ver que creando un background file con varias secciones puedo tener tantas máquinas virtuales como necesite mi escenario. Si este background file junto con los scripts de aprovisionamiento se distribuyen entre los trabajadores de mi empresa, únicamente tienen que hacer un background up para tener al cabo de unos pocos minutos un escenario práctico con un servidor web y un servidor de base de datos exactamente igual. 20 trabajadores ejecutando un background up sobre este background file y estos scripts de aprovisionamiento van a obtener un sistema final exactamente igual. En caso de no querer seguir trabajando con este entorno, pues igual que antes, background destroy. En este caso me va a ir pidiendo confirmación de si quiero borrar una máquina virtual y luego la otra, y al cabo de unos segundos mi escenario práctico pues se ha borrado.